bienvenidos a su programa Mundo 2020. Hoy vamos a analizar las elecciones en Bolivia con la arrolladora victoria del MAS y el posible impacto. ¿Qué va a pasar en ese país? ¿Por qué se dio esa victoria? ¿Cuáles fueron los factores que explicaron que durante un año después del golpe de Estado se diera esta arrolladora victoria? Todos esos temas los vamos a ver con nuestra especialista, investigadora del CIPI, Orieta Hernández Bermúdez, que es la tercera vez que ya estás aquí en Mundo 2020. Es un tema que hemos venido siguiendo. Esta vez lo estamos haciendo desde la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de La Habana y vamos a presentar inicialmente unos fragmentos de las declaraciones de Luis Arce y de Evo Morales a raíz de esta victoria. Todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Recuperamos la patria, recuperaremos la estabilidad y el progreso, recuperaremos la paz. Bueno, Orieta, esta victoria fue, como hablábamos, después de un año. ¿Cómo es eso que llegó la derecha, que prácticamente copó todo el poder con el apoyo de los militares, de la policía, de determinados sectores de la sociedad? ¿Cómo es eso que perdieron en un año y de esta manera? Bueno, Santiago, primero agradecerte la invitación, saludar a los televidentes y qué bueno que podamos hablar aquí de una buena noticia de lo que ha ocurrido en Bolivia. Fue increíble, y lo decíamos en programas anteriores, cómo se habían desencadenado todos los acontecimientos que llevaron a ese golpe de Estado, que insistimos en decir que no fue un golpe que se fraguó en ese momento, sino algo que ya venía, por decirlo de alguna manera, cocinándose, preparándose, y hay indicios de que ya había un plan bien organizado. En ese sitio web Behind the Back Door, que apareció la lista con todos los que iban a participar en el golpe y todas las acciones que iban a tomar, ¿no? Llega la derecha al gobierno en Bolivia a través de la presencia de Yanine Áñez como presidenta de facto, y en un año, o un poco menos de un año, ha dejado un país preocupantemente despauperado, con problemas en la economía, en la sociedad, en la política. Es cierto que este gobierno, supuestamente como gobierno interino, llega con el golpe de Estado para convocar elecciones en el menor tiempo posible, o sea, en 3 meses, y para pacificar el país. Y ninguna de las dos cosas hizo, porque las verdaderas intenciones de este gobierno eran principalmente dos. En primer lugar, desmontar todas las conquistas del proceso de cambio, y cuando te hablo de desmontar estoy hablando de privatizar las empresas estatales y estratégicas del Estado y devolver de esa manera a esa oligarquía, a esa burguesía que detentaba el poder antes del 2005, todos esos beneficios económicos que habían perdido. Y en segundo lugar, eliminar al movimiento del socialismo de la palestra pública y también deshacerse de su líder Evo Morales. Un comentario, Orieta. La victoria del MAS, por supuesto que ha tenido un impacto en los sectores progresistas, en los sectores de avanzada en América Latina, y está demostrando que sí se puede, porque aquí hemos analizado en los programas Mundo 2020 muchos de estos procesos. Analizamos el caso de Argentina también, con la derrota de Macri, etcétera. Pero yo creo que también está demostrando qué es lo que hace la derecha cuando llega al poder, que lo estamos viendo en Ecuador, que lo vimos en Bolivia en este año y que lo vimos en el caso de Macri y lo estamos viendo con Bolsonaro. Es decir, que esta es una victoria de la fuerza, pero también es una derrota de la derecha y todo el expediente neoliberal. Bueno, disculpa que te haya interrumpido. Claro, y tienes razón en lo que estás señalando, y nosotros podemos asegurar que el triunfo arrollador del movimiento al socialismo en estas elecciones del 18 de octubre se debe también a esa pésima gestión de la derecha del gobierno de Yanine Áñez, porque cada paso que dio Yanine Áñez desde que llegó al gobierno
lo único que hizo fue contribuir a que luego el electorado y el pueblo boliviano dijera tenemos que recuperar el camino, tenemos que recuperar el proceso de cambio. Por supuesto que eso ocurrió de manera inconsciente, no era la intención de la derecha. No, es que el neoliberalismo no tiene opciones. Exactamente. En esta situación. Pero fue una manera tan burda y con tanta corrupción en que ellos manejaron los recursos del Estado, lo manejaron como una hacienda privada, como un negocio familiar prácticamente. Y tocaron fibras muy sensibles. Mira, si hacemos un balance desde el punto de vista económico de los daños que en ese tiempo, en menos de un año, el gobierno de facto le hizo a Bolivia, hay alrededor de 50 casos y un poco más de corrupción que ya están registrados. Más allá de detenernos en cada uno de esos casos de corrupción, que no terminaríamos hoy, porque ya te digo, en un balance hecho a los 8 meses del gobierno de Yanine Áñez ya alcanzaban más de 50 casos. Pero bueno, podemos detenernos en algunas empresas porque te vas a dar cuenta que el blanco principal de esas agresiones económicas son las empresas estratégicas de los recursos naturales, que eran empresas estatales. Claro. Está el caso de Entel, la empresa de telecomunicaciones, está el caso de yacimientos petrolíferos bolivianos, fiscales bolivianos, que hicieron entonces un convenio con Petrobras, que lo que hicieron fue perjudicar a la empresa, que en un balance que se ha hecho desde el punto de vista económico, la pérdida es de alrededor de 50 millones en el transcurso de un año, desfavoreciendo a la empresa boliviana, ¿no? Y quizás entre todos estos casos de corrupción, el más lamentable, el más difundido internacionalmente es el caso de la compra con el sobreprecio de los respiradores, que tocó una fibra muy, muy delicada del pueblo boliviano, porque en medio de la pandemia el gobierno, que tenía que proteger al pueblo, los encierra en una cuarentena, los engaña, les roba y encima compra los respiradores, además de comprarlo tarde, unos respiradores que eran un fraude y que no podían siquiera utilizarse para mejorar la salud del pueblo boliviano. Y además fueron posponiendo varias veces las elecciones, no le dieron la posibilidad al pueblo de expresarse. Utilizando el pretexto de la pandemia. Claro. Y entonces ahí podemos hablar, discúlpame, del tema del daño que han hecho ellos desde el punto de vista social. Ellos tienen sobre sus espaldas 2 masacres principalmente. La de Sencati y la de Sacaba. Más de 30 muertos, más de 500 heridos, más de 1000 personas que han sido procesadas sin tener una causa real en los tribunales. Está el caso de Patricia Hermosa, la apoderada de Evo Morales, que estuvo en prisión simplemente por portar los documentos de Evo para inscribirlo, para poder presentarse a las elecciones. Está el caso de los 7 exministros y autoridades que tuvieron que asilarse en la Embajada de México. Y además todo el tema de la agresión a la libertad de expresión. Llegó un momento en que en Bolivia, sencillamente por poner en tus redes sociales la palabra dictadura, te enjuiciaban. No, está claro, es por eso que los movimientos sociales de lo que decían es que estábamos en presencia de una dictadura. Y es de nuevo, Orieta, la lección que esto implica para el resto de América Latina. Cuando la derecha llega, le va arriba al Estado, está teniendo manifestaciones fascistas en el sentido de la represión del pueblo. Ahora, siempre me llamó la atención cómo los movimientos sociales, que a menos mi apreciación es que inicialmente a raíz del golpe de Estado no tuvieron el efecto dinámico, movilizador que uno hubiera esperado. Lo cierto es que se reagruparon de una manera rápida y lograron esta victoria, como la lograron en su tiempo en 2005 con la candidatura de Evo, ¿no? Sí, bueno, eso ha sido un tema de debate y de discusión desde que ocurrió el golpe de Estado en Bolivia. Es muy difícil pensar que la derecha llegue al gobierno con un golpe y que se vaya en un año, o que sea derrotada como ha sucedido ahora, ¿no? Por eso es que hay tantos desafíos en el camino. Y lo que ha sucedido con los movimientos sociales en Bolivia dan cuenta de esa capacidad de reorganización y de reinvención que ellos tienen. Y de liderazgos. Y de liderazgos, claro, porque ellos quedan perplejos ante el golpe de Estado. Fíjate lo que sucede, le proscriben al líder político, obligan a Evo a renunciar, lo obligan prácticamente a salir del país para poder conservar su vida. Empiezan a perseguir a todos los dirigentes, hacen todo tipo de estrategia para proscribir al MAS, para acabar con la personería jurídica del MAS. La intención era en un año aplazar las elecciones hasta que pasara un año y después en ese año
transformar el padrón electoral, cerrar la asamblea y ocupar el gobierno posiblemente por 10 o por 15 años, ¿no? Pero esa capacidad que tienen los movimientos sociales de unirse, de enfrentar con estrategias y con esa sabiduría propia de los movimientos sociales, porque date cuenta que aunque en varios momentos estuvieron al punto de pasar a la fuerza, y de esto quiero comentarte un ejemplo, son los bloqueos, los 170 puntos de bloqueo. Claro, que fue muy importante en agosto. Que ocurrieron en agosto. ¿Qué pasa? Ya el pueblo estaba cansado. Era demasiado. Se habían postergado 3 veces las elecciones y ya la última vez, de manera inconsulta, el Tribunal Supremo Electoral decide moverlas. Tenían fecha 6 de septiembre y decide moverlas para octubre sin consultar a nadie. Y ocurren 170 puntos de bloqueo, que es algo que no tiene precedente en Bolivia. Sí, que no es que llegan a estas elecciones porque, oh, qué buena es la derecha, sino porque se vieron políticamente obligados por la presión del pueblo. Me llamó mucho la atención el punto de la reinvención de los liderazgos, porque la visión a veces que hay desde América Latina es que llegó el líder, en este caso Evo, de pronto se fue, y bueno, y aquí nos está demostrando los movimientos sociales bolivianos, por eso este es un tema que hay que verlo también desde lo que implica de elecciones. Estaba el liderazgo de Andrónico, estaba el liderazgo del propio Luis Arce, que era ministro de Finanzas, y que demostró de una manera plausible, muy calmada, a todos nos impresionó muy bien en el debate, con un proyecto concreto, etcétera. Yo creo que realmente nos ha impresionado, ¿no? A muchos de los que seguimos la situación en América Latina, esta victoria del MAS, que como tú bien dices y como tú nos estás ilustrando, tiene muchos entretelones. Entonces, bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausa para después pasar ya a propiamente lo que está pasando hoy, la perspectiva? Historia, diversidad, tradición y cultura. 15 minutos para conocer la vida económica y cultural de las provincias y municipios de nuestro país. Por Cuba. Todos los viernes por Cubavisión Internacional. Bueno, volvemos al análisis Mundo 2020 con la investigadora del CIPI, Orieta Hernández Bermúdez, sobre la situación en Bolivia. Llama la atención también, y creo que es otra de las lecciones de esta victoria arrolladora del MAS, el nivel de ridiculez que hizo la OEA y la reacción que también llama la atención de otros actores internacionales, de Estados Unidos, de los países de la Unión Europea. En fin, ¿cómo tú ves primero el componente de la OEA? Ya le están diciendo a Almagro que tiene que irse. Sí, sí. Y también lo externo, porque eso van a ser parte de los desafíos del gobierno del MAS, ¿no? Bueno, Santiago, haciendo un balance de daño de estas elecciones, qué año, yo creo, sí, ha sido un año dramático, no solo para Bolivia, sino para la humanidad, por el tema de la pandemia también, claro. Pero haciendo un balance de daños, en estas elecciones la gran perdedora ha sido la OEA y Luis Almagro, porque después de haber armado el fraude en el 2019, de pronto se demuestra con los resultados en las votaciones que no hubo tal fraude, y que lo que le hicieron al movimiento, al socialismo, fue arrebatarle la victoria a partir de ese informe fraudulento, rebatido por tantos investigadores, y que se han publicado tantos artículos hasta en todos los medios internacionales, criticando esa decisión de la OEA de cantar un fraude sin tener elementos. Entonces, de pronto, estas elecciones tienen una consecuencia grande para la OEA. Pero en el caso de Luis Almagro, ya ves que hay peticiones de que abandone la responsabilidad. Es también una señal para toda la región, una enseñanza de que cuando el pueblo se une, cuando se va por la vía democrática, se puede lograr la victoria, ¿no? Es una advertencia para la OEA, porque puede transformarse nuevamente el escenario político de América Latina a favor de los pueblos, y será mucho más difícil el tema de la injerencia en los asuntos internos de cada uno de los países. Claro, porque el expediente de la OEA
y por supuesto quienes lo apoyan detrás, ¿no? Porque está claro que detrás de la OEA está Pompeyo, está la administración norteamericana, demuestra que este expediente puede vencerse con participación ciudadana, con los movimientos sociales. También hubo que paralizar agosto a Bolivia, ¿sabe? Para que ellos hicieran las elecciones, eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo cierto es que es posible, que este expediente no es invencible. Bueno, se demostró también en Argentina, ahora viene el referéndum en Chile. Es decir, esa visión que se nos intentó imponer de que ya la derecha llegaba usando la OEA, usando esto, usando lo otro, y que no podía revertirse, yo creo que el pueblo boliviano está demostrando que eso se puede vencer. Ahora, las reacciones oficiales de todo, por ejemplo, del propio gobierno de Estados Unidos, de los países de la Unión Europea, es reconocer el triunfo, porque además detrás viene el problema ahora cuando ya se instaure el gobierno que va a ser Luis Arce, los temas de la nacionalización, ahí está el litio, tú has insistido mucho en ese tema. Claro. Bueno, Santiago, el problema es que no había forma de no reconocer la victoria de los bolivianos. Claro. Estamos hablando de 26 puntos de diferencia entre el movimiento de socialismo y Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, que es el contendiente más cercano. Claro. No le quedó remedio a Estados Unidos que reconocer, no le quedó remedio a los observadores de hacer un papel de vigilar que no hubiera fraude en las elecciones. Eran elecciones muy complicadas. Mira, Estados Unidos participó, por supuesto, en el golpe a través de sus agencias, a través del dinero y de la asesoría. Recordemos que el secretario personal de Yanine Áñez es Eric Foronda, y Eric Foronda tiene vínculos probados con Estados Unidos. Entonces había ahí un seguimiento muy cercano, porque Estados Unidos tiene intereses, lógicamente, con el litio boliviano. Claro. Y además, los vínculos que tienen con la policía, con los militares, y ahí hay los servicios especiales. Claro, pero ahora han felicitado al binomio ganador y están abiertos a conversar, porque nadie quiere perder la posibilidad de tener participación en los recursos naturales de Bolivia. Claro. Déjame darle rápido una propaganda al centro nuestro. Ambos contendientes estuvimos en la conferencia de estudios estratégicos, a David Choquehuanca, también tuvimos la oportunidad de primera mano de asistir a una conferencia magistral sobre el modelo económico boliviano. Que esa es otra de las lecciones excelente, la impartió nosotros le decíamos el profesor Arce, ahora el presidente. Bueno, va a seguir siendo profesor, él ha dicho que no va a dejar de impartir la docencia porque esa es una de sus pasiones. Y ahí viene el tema del mercado interno, a lo mejor no nos da tiempo aquí para abordar todo lo que piensa hacer, pero lo que él hizo en ese milagro boliviano en gran medida tiene que ver con algo que hoy estamos rescatando muy fuerte en Cuba, que es el tema de la importancia del mercado interno, de elevar los salarios, de elevar los ingresos. Bueno, él se ha propuesto algo muy interesante en su programa electoral que se convertirá en el programa de gobierno, Luis. Arce está hablando primero de que esta crisis económica que tiene Bolivia, para poder salir de la crisis hay que proteger al pueblo. Claro. Lo primero que ha dicho es que va a mantener los bonos que había durante el gobierno de cambio a la población vulnerable, a las mujeres embarazadas, a los jubilados, a los niños, pero además ha dicho que una de las primeras medidas que va a tomar cuando se instaure en el gobierno es el tema del bono contra el hambre, que son 1.000 bolivianos por cada una de las personas que no tienen ingresos. Él ha dicho que va a hacer una moratoria de la deuda por 2 años para con esos ahorros poder estimular el mercado interno, para poder reparar el daño que han sufrido las empresas estratégicas estatales, que son las que ayudan a redistribuir la riqueza luego dentro de la población. Ha hablado también de darle un papel primordial a los jóvenes, de incentivarlos para que ellos puedan tener sus emprendimientos y ayuden a encaminar el país. Ha dicho que va a ser un impuesto a las grandes fortunas, y además de eso está hablando de la sustitución de importaciones. Está hablando de la producción de biodiesel para que en 2 años no tengan que importar ese producto y lo puedan hacer a partir de las materias primas. O sea que tiene un plan real, objetivo, y sobre la base de ese modelo económico que le dio tanto éxito a Bolivia durante los 13, casi 14 años. Y del cual él fue ministro de Economía. Y nadie aquí, mejor que él para claro, poder... Y aquí el papel del Estado es clave. Sí, ese claro. es otro, porque en esta situación de crisis aterradora que tiene Bolivia y que tiene toda América Latina, por ahí están las cifras de la CEPAL, que está diciendo que la economía latinoamericana de 2020 va a ser la misma economía latinoamericana de 2010, por todo lo que ha implicado como crisis económica la pandemia.
y el mensaje es quien único puede hacer eso, y es lo que está diciendo Arce, es el Estado, de la manera de redistribución, con el control de los recursos, etcétera. Siempre se va a quedar, Orieta, no sé si querrás comentar el tema de qué hacer con los servicios armados, qué hacer con la policía. Recuerdo la otra excelente conferencia que nos dio en el CIPI el profesor Hugo Moldis, que en su momento también fue ministro del gobierno de Evo, ministro del Interior, que nos decía que de los grandes problemas de Bolivia es esta manera, ¿no?, de existencia de la policía, los servicios armados, de la judicatura. Le están haciendo todo el lawfare en América Latina. Exacto. Es decir, son retos. Bueno, sí son retos muy claros, grandes además, porque las Fuerzas Armadas bolivianas y la policía boliviana tienen en su haber, desgraciadamente, la participación en golpes de Estado, en varias ocasiones. Ese comportamiento que tuvieron ahora, el general de las Fuerzas Armadas le sugirió a Evo que renunciara. Sí. Y le puso la banda presidencial a Yanine Áñez. Y los policías se amotinaron. Entonces, mira, haciendo este ejercicio, que siempre es tan riesgoso de ficción, tratando de hacer perspectiva, yo veo que pueden suceder 3 escenarios. Claro. En un primer lugar, puede ser que no se haga nada con ese alto mando por ahora, que todo transite en esta calma, porque el gobierno del MAS, este gobierno de Luis Arce, tiene que enfrentar 3 realidades muy crudas y muy fuertes: la crisis económica, la crisis social, la crisis sanitaria. Tiene que enfrentarlo. Puede que ahora no pase nada con ese. Y él habla de un mando. gobierno de unidad nacional, Exactamente, de estabilidad. Pero un segundo escenario podría ser que sean enjuiciados y sustituidos todo el alto mando que participó del golpe, que a mí me parece muy justo. Y un tercer escenario puede que sean enjuiciados, que sean sustituidos, y encima comience una paulatina reforma dentro de esas instituciones, que me parece que eso tiene que suceder. Con el ritmo que va a pasar, no lo sabemos, la decisión que van a tomar tampoco, pero no pueden olvidar el papel clave que jugaron las Fuerzas Armadas y la policía en el robo de la victoria del MAS y en el golpe de Estado en el 2019. No, y que van a estar al acecho, porque es que las relaciones internacionales y la evolución de los países es así, es una constante dinámica. Claro. Y ahí tenemos el concepto que siempre usamos mucho en nuestros debates académicos y que está ahí, que es la lucha de clases. Esa va a seguir. Exactamente. Ahora, tú has insistido mucho en una idea y que yo estoy de acuerdo, que es que la victoria del MAS y de todo el pueblo boliviano, incluso está parando o debe parar a los separatistas, que ese es otro de los, los separatistas, claro, que estaría ahí, ¿no?, en Santa Cruz y en los otros lugares, pero sin duda le da una legitimidad tremenda al MAS para gobernar, ¿no? Sí, claro, y además el resultado de estas elecciones, que ha sido arrollador. Mira lo que tenemos en las cámaras, la cantidad de diputados que tiene y de senadores, que no alcanza los 2/3 como era anteriormente, pero sí tiene mayoría en ambas cámaras, lo que va a ayudar a que sea un poco más llevadera la gestión de gobierno, va a ayudar con la gobernabilidad. Claro, que yo creo que eso también fue importante en este periodo, que Yanine Áñez tenía un Senado con una mayoría masista y realmente también se le hizo difícil. Sí, siempre digo que eso es un estudio que está pendiente. Claro. El papel del Senado durante estos 11 meses que impidió que catástrofes mayores sucedieran. Quizás la respuesta del Senado no fue tan fuerte como hubiéramos querido, y en algunas ocasiones fue tímida, tibia, pero indudablemente evitó mayores desastres y evitó que proscribieran políticamente al MAS. Yo creo que esos son deudas que tenemos, digamos, la ciencia cubana. Acá se está hablando mucho de la importancia de que la ciencia participe en la proyección de escenarios, que realmente ayuda a la sociedad civil, al gobierno, a los que toman decisión para la implementación y para al menos darle seguimiento a las políticas. Así que son deudas que tenemos, ¿no? Que no lo vamos a resolver acá en no nos daría este tiempo programa. Bueno, Orieta, muchas gracias. No sé si te quedaría algo, pero ya se nos está acabando el tiempo. Te quiero agradecer no solo por el programa de hoy, que creo que ha ilustrado mucho a los televidentes lo que pasó y lo que puede pasar,
aunque como dices tú, siempre las bolas de cristal son complicadas, sino No, de, que que hemos hecho un análisis como tendencias, ¿no? Y que a mí me gustaría solamente Sí, añadir sí. que esto es el comienzo de un gran camino. Claro. Que lo que ha ganado el pueblo boliviano en esta ocasión es una gran batalla dentro de la guerra, por llamarle de alguna manera, que le toque en lo adelante, porque es un camino lleno de desafíos, de peligros además, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y económico, pero ha significado mucho no solo para Bolivia, sino también para la región. Con respecto a lo que ha pasado con la OEA, la manera en que la OEA ha sido derrotada por estas elecciones en Bolivia, el impacto que va a tener indudablemente en los procesos que están por venir dentro de la región, porque aquí queda demostrado que el acumulado de los pueblos en estos años de progresismo no fue en vano, que está ahí, que ya el pueblo se acostumbró a que puede vivir en una sociedad más justa, donde puede haber una redistribución y todo el mundo puede beneficiarse, y eso no puede ser borrado de un plumazo en estos tiempos. No, y la manera en que se han reinventado los liderazgos, la manera en que ha enfrentado el MAS esta situación. Bueno, definitivamente. Muchas gracias. Bolivia volvió al Pachacuti, como se dice desde el punto de vista andino. ¿Cómo es que tú siempre dices Jayaya Bolivia, ¿no? Jayaya Bolivia, Jayaya proceso de cambio y Jayaya todos los pueblos del mundo. Y Jayaya programa Mundo 2020. Muchas gracias.